En este vídeo vamos a dar respuesta a una de esas dudas también repetidas en esos vídeos que tenemos juntos en el canal, mezclando en Dolby Atmos y enseñando a la gente, bueno, diferentes técnicas para trabajar el Atmos. Y una de las dudas también que ha saltado es, bueno, ya sabemos todos que en un momento de la historia en el que estamos trabajando en estéreo, ya no me estoy metiendo en Atmos, tú tenías que crear tu máster o darle a ese export, tenías que Sí, hacerlo online, o sea, si la canción duraba X, pues tenías que esperar ese tiempo sí, a que se... o cuando tenías de repente un festival o una mezcla en Buah, directo, eso, yo qué locura. recuerdo hacer, pues eso, ir a Pro Tools, darle a hacer bombs, que se llama Pro Tools, y hacer 2 horas o Claro. lo que sea. Luego apareció la posibilidad de hacerlo offline, que es, Bueno, bueno, bueno. digamos, el ordenador ya y en segundo plano va haciéndolo todo y dices, wow, cuánto tiempo he ahorrado. Sí, sobre todo para la parte de preproducción, cuando es un pequeño Claro, premix sí, que le das y el online lo hace en 10x, es como, qué bien! claro, he perdido 10 veces menos tiempo que tal. Y bueno, ahora en Atmos lo que habíamos visto en los vídeos que tenemos hasta ahora era que tú a la hora de crear tu máster, pues lo haces online también. Grabas, Efectivamente. digamos, o esperas el tiempo que dure. ¿Hay alguna alternativa, alguna opción para poder ahorrar ese tiempo, para poder facilitarnos un poco la vida? Pues sí, hay dos opciones de generar el máster de Dolby Atmos, Ujú. tanto online como offline. Vale. El online ya lo conocemos, pero vamos a ver un par de detallitos. Esta es una sesión que tenemos de una pequeña sesión de Atmos, como podemos ver, sesión muy chiquitita, con unas reverbs y poquito más. Entonces, una vez que he elegido el start y el end, al final pues tenemos una duración de 1 minuto y 15 frames. Vale. Muy importante siempre revisar en sesión setup que estemos dentro del formato de máster de Dolby Atmos. 48 kHz, 24 bits y 24 frames. Esto es muy importante porque si no, la duración no va a ser la del máster. Otro de las cosas que a veces pasa que me he encontrado es que la duración es de 1 minuto y 15 frames. Pero si la sesión está muy cargada de plugins, con mucho proceso, un mixbook complicado, un montón de insertos en cada track que va a objetos porque Ujú. has querido hacer muchos efectos, etcétera. En ocasiones le cuesta como arrancar. Yo lo digo, yo a veces digo esa pequeña broma de que parece un magnetofón que le acaba de Sí, costar sí, arrancar y cuando ya le das tanto el start como el stop, después vas a ver el master que has grabado online, si tiene como una pequeña sí. diferencia de duración. Una de las opciones que creo que más interesantes para evitar cualquier tipo de problema es que en el Dolby Atmos Renderer tenemos el Record In-Out, donde le Ujú. podemos añadir una entrada y una salida. Pero al darle play con anterioridad, no hay problema. Claro, claro. Se termina de sincronizar, por decirlo de una manera Sí. menos técnica, y graba exactamente esa Ujú. duración y además nuestro máster dura exactamente lo que queremos que dure. Vamos a suponer que tenemos un máster 2.0 ya en plataformas y queremos que sí o sí ese máster de Dolby Atmos tenga la misma duración. Además, suele ser una exigencia habitual cuando un máster estéreo se convierte a Atmos, se hace una mezcla de Atmos. Una de las exigencias habituales, tanto de la discográfica como de las plataformas, es que tengan exactamente la misma duración. Ajá. Pues obviamente, haciéndolo online, el record in-out es muy útil. Claro. Vamos a crear un máster. Nos vamos al menú de File, creamos New Master File, elegimos la carpeta y asignamos un nombre. En este caso, vamos a ponerle un nombre como Master Dolby Online, Dolby Atmos Online, que por ejemplo está perfecto. Bien, aquí ya el Dolby Atmos Render se pone ya preparado para darle al botón Record y ponerse a grabar. Pero antes vamos a hacer una cosa. Si nos vamos a la sesión de Pro Tools, vemos que, oye, no tengo espacio para atrás. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay varias maneras. Hay opciones de insertar tiempo, etcétera. Pero una manera un poco más sencilla y rápida es poniendo el código de tiempo hacia atrás. En vez de 1 hora, que empiece en 1 hora, empieza en 0. Entonces te va a hacer la pregunta de, oye, ¿mantenemos todo la posición? Pues efectivamente mantiene la posición, la hora sigue siendo el punto de inicio. Entonces es tan fácil como darle un poquito desde atrás. Como un pre-roll, ¿no? Para que... Efectivamente, Vale. para que tenga un poco de espacio. Y nada, y ahora vamos al Dolby Atmos Renderer, activamos el recording y vamos a escribir todo. Activo la grabación. ¿Qué mensaje me aparece aquí? Otro buen tema Sí. que me ha pasado mucho, sobre todo en las últimas versiones. ¿Qué ocurre? Las plataformas se dieron cuenta también que se estaba entregando mucho material con objetos vacíos. Es decir, un Dolby Atmos que contiene pistas donde hay muchísimos objetos vacíos. Bien, pues aquí hay que remover todos los objetos que no se están usando, desasignados, para no grabar posibles pistas que tengas ocultas, que antes usabas, que no usabas. Yo aquí recomiendo otro truco. No lo hagamos sobre la sesión de trabajo. Hagamos en la misma sesión
y la llamamos export. Claro. ¿Por qué? Porque si imagínate que, oye, queremos Una revisión. una revisión y queremos añadir tal pista, o ¿te acuerdas la que tenías oculta que quitamos? La guitarra esa que quitamos, vuelve a ponerla, es que me gusta más. Claro, si estás trabajando sobre una sesión que ya has removido los objetos, hay que crear el objeto, hay que volver un poco a hacer el camino hacia atrás. Claro. Entonces, para no hacer el camino hacia atrás, tan fácil como hacer un save as. Bien, una vez que hemos creado nuestra sesión, que siempre podemos volver a la otra, esto simplemente es exactamente la misma sesión de Pro Tools, pero para hacer la exportación. Pues removemos. Al remover, todos los amarillos todos desaparecen y se quedan realmente los objetos que estamos usando. Y entonces ahora sí, le doy a armar y ningún problema. Como está sincronizado, vamos a Pro Tools, a la ventana de edición y seleccionamos un tiempo y vamos a darle play. Bien, ya tenemos nuestro máster creado y revisamos que está correcto, simplemente escuchamos y ahora habría que hacer el export del ADM. Una vez creado el ADM, si lo vemos en nuestra carpeta, básicamente tenemos el ADM y la sesión de Atmos. ¿Por qué estos masters? Porque esto es lo que las plataformas y la mayoría de las discográficas te suelen pedir. Es verdad que simplemente enviando el ADM, ahí está todo, toda la metadata, toda la información de audio, todos nuestros movimientos, todo el máster de Dolby Atmos está contenido en el adm.wav. Pero algunas discográficas pues piden un poco tener las dos opciones, tanto el .atmos con todos sus archivos que vienen anexos a él y el máster de Dolby Atmos en ADM. Con todo esto ya se podría enviar, obviamente, como ya hemos explicado en otros vídeos, revisando el loudness, revisando el true peak y revisando que cumpla un poco la normativa. Pero bueno, las cuestiones básicas serían estas. ¿Cómo haríamos el offline? Pues bien, aquí ya nos vamos a nuestra sesión original. Realmente a la sesión de antes de hacer el save as, en la que estábamos trabajando. Perfecto. Sí, para así ver cómo se exporta el máster de Dolby Atmos offline y verlo desde el principio. Perfecto. ¿Qué es lo bueno de hacerlo offline? Es que podemos elegir el espacio, es decir, del start al end, y nos iríamos directamente a Files, Bones Mix. Perfecto. Y aquí elegimos el formato ADM, que es el que llama Pro Tools WAV Dolby Atmos. Pero estamos cometiendo un error antes de hacer el Bones offline. Que es los objetos vacíos. Efectivamente. Esto es una de las cosas que yo siempre digo, mucho cuidado con todas aquellas creaciones de máster de Dolby Atmos offline. Porque, claro, no tenemos ese mensaje maravilloso que nos da el Dolby Atmos Renderer. Claro. Hay que irse a la ventana y remover los objetos. Perfecto. Bien, una vez que hemos removido los objetos, hemos verificado en Session Setup que está todo correcto, nos vamos a la opción de Bones Mix. Elegimos el formato de Dolby Atmos y esto sería un ADM, básicamente. Vamos a elegir el sitio. Para la versión offline, y bueno, le ponemos un nombre igual que el anterior, Dolby Atmos Master Offline. Bien, un pequeño repaso. Estamos a 24 frames. Aquí te da un resumen de los objetos y bits que tenemos y un poco que toda la metadata está conectada al Dolby Atmos Renderer y 2448, que es el formato. Y tenemos la dirección adecuada, pues le damos Bones. Esto obviamente es mucho más rápido, pero eso tiene un pequeño paso, porque si una discográfica nos está pidiendo tanto el .wav ADM como el .atmos con todos sus archivos anexos, ¿cómo lo hacemos? Bien, pues hay una herramienta muy útil que nos la proporciona Dolby, que es el Dolby Atmos Conversion Tool. Esta herramienta es muy sencilla. Una vez que lo abrimos, elegimos hacer una conversión. ¿Y qué hace? ¿Qué convierte? Pues el ADM lo convierte a .atmos. Qué bueno. Por defecto se abre a 2448, con lo que estamos manteniendo un poco todo el formato. Revisamos que la duración sea la misma, que todo esté exactamente igual. Pues nada, le damos convertir y nos va a preguntar la carpeta. Una vez que elegimos la carpeta, pues nada, le damos salvar y es un proceso, la verdad, que bastante rápido. Convierte rápidamente, te da el OK y ya podemos salir de él. Y bien, vemos la carpeta y efectivamente, y esto es lo que enviamos a las plataformas. Evidentemente, al cliente, que en otro vídeo lo veremos, le enviamos otro tipo de archivo para que lo pueda escuchar en cualquier sitio. Perfecto. Después de hacerlo offline, ¿recomendamos hacer una revisión? Sí. Como siempre. Como siempre. ¿Por qué? Se te puede olvidar una pista, puede fallar el Bones,
pueden hacer muchas cosas. Es decir, estamos dando dos opciones, pero yo recomiendo que una vez que lo tengamos, puedes abrir tanto el Atmos como el ADM, lo abres en el Dolby Atmos Reader, le das a Open, le das Play y lo escuchas. Claro. Verificas que eso es lo que tú quieres. Y ya, una vez que verificado, Lo mandas. lo mandas a todas las plataformas.